Hola usuarios de usienfermería.org. Es un placer tenerlos de vuelta. Hoy hablaremos de los criterios de escogencia de los accesos venosos como parte de la atención integral segura de los pacientes que ingresan a las unidades de cuidados intensivos. La seguridad del paciente en torno al uso de los accesos venosos exige que se tenga en cuenta que su cuidado involucra el antes, durante y después de la colocación del dispositivo vascular. Por este motivo, es necesario que aquella institución que decida implementar una clínica de catéteres, establezca como propósito que todo el personal involucrado con el uso de dispositivos vasculares se instruya en la adecuada elección y cuidados de los dispositivos, estableciendo como meta reducir la incidencia de flebitis, trombosis, infecciones y oclusión de estos dispositivos, a través de la capacitación y supervisión constante del cumplimiento de los protocolos de manejo. A continuación, se realizará un recuento de las consideraciones necesarias para la escogencia adecuada de los dispositivos vasculares venosos. Los dispositivos vasculares pueden clasificarse, según el tiempo de duración, en catéteres de corto plazo como las cánulas pequeñas de teflón o vialón, que se insertan en venas superficiales de extremidades de los pacientes o en venas yugulares externas. Catéteres de mediano plazo, que son dispositivos no tunelizados, centrales, diseñados para uso intermitente, como el catéter de línea media, el catéter central de inserción periférica, PIC por su sigla proveniente del idioma inglés, y el catéter venoso central. De largo plazo, catéter central con reservorio totalmente implantable. De igual forma, los dispositivos vasculares pueden clasificarse, según el sitio de localización de la punta, en dispositivos centrales, cuya punta se ubica en el tercio medio de la vena cava superior, en la aurícula derecha o en el tercio superior de la vena cava inferior. Dispositivos periféricos, que son aquellos catéteres cuya inserción se realiza a través de venas periféricas. El catéter PIC o catéter central de inserción periférica, es un catéter fabricado en poliuretano, no tunelizado, que se inserta a través de una vena periférica hasta alcanzar con su punta la vena cava. Estos dispositivos tienen alrededor de 50 a 70 centímetros de largo, aunque se encuentran dispositivos de menores medidas, que se usarían según la estatura y la edad del paciente. Son usados para terapia de infusión continua e intermitente prolongada. La FDA ha aprobado su uso hasta por 1 año, mismo que dependerá del tipo de material, la técnica de inserción, a ciegas o por ecografía, la estabilización del dispositivo, la comodidad que se le brinde al paciente para portar el dispositivo, y el entrenamiento para el manejo del personal de enfermería. Este dispositivo puede ser usado para cuidado en casa e intrahospitalario. Podría decirse también que el catéter PIC es catéter no tunelizado, colocado por enfermeros profesionales con técnicas Seldinger o Seldinger modificada, a ciegas o con guía ecográfica, realizando punción en una vena periférica del cuerpo, para avanzar su punta hasta la unión cavo-atrial. Las venas utilizadas para la inserción son, cefálica, basílica o braquiales. La escogencia del vaso a puncionar depende del estado de la extremidad, el calibre del vaso y otras condiciones que se describen en la revisión de anatomía venosa para inserción de PIC. Dentro de las ventajas de este dispositivo se encuentran la reducción del número de punciones al paciente, la garantía de obtención de un acceso venoso central sin riesgo de hemo o neumotórax, puede ser utilizando en home care o con pacientes que asistan a la institución para suministro de tratamiento de manera intermitente, ejemplo pacientes de quimioterapia. Al realizarse la inserción con técnica ecodirigida se reduce el número de punciones, y la proporción de eventos adversos asociados con la inserción como daños vasculares, hematomas o punciones accidentales de tejido nervioso. Según la evidencia, el PIC ha logrado llegar a permanecer colocado en pacientes por periodos de hasta 1 año. Aspecto que demuestra que un adecuado mantenimiento es la clave para maximizar el tiempo de uso. Las desventajas de este dispositivo incluyen que la inserción solo puede ser realizada por personal de enfermería entrenado para su inserción, con técnica de Seldinger, Seldinger modificado, ecoguiada o a ciegas, por lo que si no se cuenta con este recurso humano en la institución su inserción no podría realizarse, entre otras, el desconocimiento respecto al adecuado manejo o la resistencia a realizar un manejo adecuado del mismo, puede conllevar a que surjan complicaciones como trombosis venosa, sangrado,
celulitis o infección del sitio de inserción, bacteriemia, flebitis o ruptura del catéter. Los cuidados de enfermería deben encaminarse a la prevención de este tipo de eventos. No es un procedimiento para realizarse en caso de urgencia, su colocación debe ser programada. Las contraindicaciones del PICC son en su mayoría relativas, ya que muchas de ellas se minimizan al utilizar guía ecográfica, o terminan convirtiéndose en una indicación como se describe a reglón seguido. Déjanse ser una contraindicación al usar guía ecográfica. Incapacidad para visualizar o palpar la vena. Niveles de INR, TP o TPT elevados. Situaciones en las que debe evitarse puncionar la extremidad afectada o debe evaluarse riesgo-beneficio, se recomienda que la elección sea realizada exclusivamente por el experto en clínica de catéteres de la institución para determinar la mejor opción para el paciente. Dispositivo de acceso venoso central, marcapasos cardíaco, desfibrilador cardiovascular implantado o filtro en la vena cava. Historia de ACV, mastectomía, fístulas arteriovenosas en extremidades superiores, otras cirugías o traumas de cabeza o cuello que contraindicarían el uso de ese lado. Padecimientos cutáneos, dermatitis, otros hematomas, abrasiones o laceraciones que pueden aumentar el riesgo de complicaciones del paciente. Neuropatías periféricas, daño circulatorio, quemaduras o radiación en sitio de inserción o a lo largo de la vía del catéter que se pretende usar. Trombosis venosa en la extremidad a puncionar. Síndrome de vena cava. Recuerde que la mayoría de las contraindicaciones no evitan la colocación de un catéter central de inserción periférica, su presencia significa que la ocurrencia de complicaciones puede ser mayor. El catéter venoso central. Es un catéter con plazo de uso intermedio, no deben superarse los 15 a 20 días de inserción, insertado a través de un vaso venoso como yugular interna, subclavia o femoral y cuya punta se ubica en vía central. Su inserción se realiza con técnica de Seldinger, a ciegas o con guía ecográfica. Debe preferirse siempre la técnica con guía ecográfica ya que tiene menor incidencia de eventos adversos relacionados con la inserción, generalmente realizado por médicos de cualquier especialidad entrenados en la inserción, cirujanos, radiólogos intervencionistas o profesionales de enfermería entrenados en la inserción con técnica ecodirigida. Generalmente deben reemplazarse con dispositivos para accesos venosos centrales como el catéter PICC, cuando el paciente requiere terapias intravenosas prolongadas. Este tipo de dispositivos se presenta en diferentes calibres y números de vías, encontrando en la industria colombiana desde catéteres pediátricos de 4 FR hasta dispositivos para adultos de 7 FR. Para otros usos como hemodiálisis se pueden encontrar ejemplos de catéter de 13 FR. Es posible conseguirlos, según el número de vías, monolumen, bilumen y trilumen. Existen catéteres hasta de 5 vías, pero no son comunes en el mercado colombiano. El catéter con reservorio totalmente implantable. Es un catéter monolumen útil para el suministro de terapias que requieren suministro intermitente por largos periodos de tiempo, consta de un reservorio que va conectado a un catéter central. Contribuye a disminuir el número de punciones al paciente, y está asociado a una tasa de infección más baja que la de otros dispositivos vasculares. Su inserción y manejo requiere de curva de aprendizaje por lo que debe ser utilizado únicamente por personal debidamente entrenado. Dentro de sus ventajas se incluye el confort al paciente, ya que por tener el reservorio completamente oculto bajo la piel, facilita la interacción del paciente con su entorno. Los catéteres tunelizados están hechos de silicona, usualmente, con o sin anclaje de dacrón hacia la punta, cuyo objetivo es contribuir a una reacción inflamatoria dentro del túnel subcutáneo, que estimule fibrosis y posterior fijación del catéter. Este proceso tarda entre 3 a 4 semanas después de la inserción. Entrando en materia, dentro de las condiciones para determinar el dispositivo a utilizar se encuentran, el tipo de terapia intravenosa a suministrar, su duración, las características de los medicamentos a infundir, la condición actual de salud del paciente, los antecedentes patológicos, quirúrgicos y farmacológicos del paciente, el estado de su red vascular, la capacidad para visualizar los vasos venosos, y la capacidad del paciente para cuidar de sí mismo. Una premisa a tener en cuenta es que para un paciente difícil de canalizar,
Debe considerarse siempre la preservación de vaso evitando punciones innecesarias, solicitando ayuda de un experto o solicitando apoyo de la clínica de catéteres de la institución. Una herramienta para la escogencia adecuada del dispositivo a utilizar es el estudio MAGIC, Michigan Appropriateness Guide for Intravenous Catheters, que contiene recomendaciones para determinar el dispositivo a utilizar y el vaso a acceder. Herramientas como estas están disponibles en el App Store para Apple y en el Play Store para Android, convirtiéndose en un elemento imprescindible en el dispositivo móvil de cualquier profesional de la salud que se desempeñe en una clínica de catéteres o tenga relación con los accesos venosos de los pacientes. Un ejemplo de las recomendaciones del estudio MAGIC se encuentran en la escogencia según la duración propuesta de tratamiento. En esta imagen puede evidenciarse recomendaciones así. Para pacientes con tratamientos menores a 5 días, catéter venoso periférico corto, catéter periférico corto guiado por ultrasonido, catéter venoso central no tunelizado y catéter de línea media. Para pacientes con tratamientos con duración entre 6 a 14 días, se recomiendan los catéteres venosos centrales no tunelizados, catéter de línea media, catéter central de inserción periférica. El catéter de inserción periférica, según el estudio, se recomienda para tratamientos cuya duración esté programada para realizarse desde 6 días hasta más de 31 días. Recuerde que la FDA ha aprobado el catéter PICC para suministrar tratamiento hasta por 1 año. Para tratamientos con duración mayor a 31 días, el estudio MAGIC también recomienda el uso de catéter tunelizado o el uso de catéter con puerto implantable. Para la determinación adecuada del vaso a canalizar, deben determinarse factores como la calidad de la vasculatura del paciente, teniendo en cuenta las relaciones anatómicas, flujos y los diámetros esperados para cada vaso sanguíneo. Teniendo en cuenta los recursos disponibles, debe considerarse el uso de guía ecográfica para la valoración previa de la vasculatura. Esto permitirá decisiones más acertadas en cuanto al diámetro y estado del acceso venoso antes de realizar la inserción del dispositivo. Para la evaluación de las venas periféricas es posible contar con herramientas que permitan evaluar la calidad de los vasos, dando una guía para la determinación de las acciones a tomar para una adecuada inserción, e inclusive para evitar punciones innecesarias en el paciente. En esta escala se describe la calidad de las venas, dándole una puntuación de 1 a 5, donde 1 considera la vasculatura como excelente, y 5 considera la vasculatura como ninguna identificable. Asimismo, da parámetros de definición de la calidad de las venas, y entrega orientación sobre qué hacer en cada una de las clasificaciones. Adicional a la elección del dispositivo vascular según la vasculatura del paciente, debe tenerse en cuenta la duración de la terapia, lo que obligará a que se deba decidir entre catéter de corto plazo, catéter de teflón o vialón que se inserta en venas periféricas, y su cambio debe realizarse cada 3 a 4 días, mediano plazo, catéter PICC, de línea media o catéter venoso central, o largo plazo, catéter central con reservorio implantable. Otro factor a evaluar, necesariamente será el flujo y la presión del líquido a suministrar al paciente, ya que esto permitirá determinar si se requiere un catéter con tolerancia a presión baja o alta, y si el dispositivo vascular será capaz de adaptarse de manera segura a la cantidad de líquidos que se suministrarán a través de él. Nótese en esta imagen cómo cada dispositivo vascular debe aportar información en su etiqueta sobre el volumen de purgado, el volumen tolerado por cada lumen, y el lumen máximo que es capaz de tolerar, al igual que la máxima presión que soportaría de manera segura para el paciente. Al elegir el acceso venoso adecuado, según la vasculatura del paciente, también tiene que tenerse en cuenta que no es cierto el mito de que el catéter más grande es el mejor para el suministro de medicamentos. Por el contrario, debe siempre tratar de utilizarse el catéter más pequeño posible para el vaso escogido y la terapia a suministrar. Ejemplo de ello se resume en esta imagen que muestra los flujos que son tolerados por el catéter periférico corto según su calibre. Según el tipo de terapia a suministrar debe tenerse en cuenta las características del medicamento, que incluyen osmolaridad, pH, tonicidad, si es vesicante o irritante. Estas características son clave en la escogencia del dispositivo vascular a utilizar y la vía de abordaje, central o periférica.
De igual forma debe realizarse la escogencia del dispositivo haciendo un análisis integral de las necesidades del paciente. Las condiciones de escogencia de un catéter periférico corto son: el pH del medicamento a suministrar debe estar entre 5 y 7. La osmolaridad del producto a suministrar debe ser menor a 600 miliosmoles. Se recomienda este tipo de dispositivos para suministro de terapia intravenosa cuya duración sea menor o igual a 5 días. Este tipo de dispositivos está recomendado para uso en pacientes cuya vasculatura sea considerada como buena o excelente. De igual forma, este tipo de dispositivos es utilizado para atención de pacientes en situaciones de urgencia o extrema urgencia por su capacidad de infusión de grandes cantidades de volumen de líquidos con menor resistencia que con otros dispositivos vasculares. Cuando se suministra nutrición parenteral periférica, menor a 600 miliosmoles, el acceso vascular debe cambiarse a diario. En este caso es posible que se considere preferiblemente la colocación de un catéter venoso central de inserción periférica. Dentro de las condiciones de escogencia del catéter venoso central, se encuentran: requerimiento de suministro de terapias con medicamentos con características irritantes o vesicantes. Suministro de medicamentos con pH menor a 5 o mayor a 7. Suministro de medicamentos a pacientes con accesos vasculares que han sido considerados como regulares o limitados después de la valoración de su vasculatura. Suministro de infusiones intravenosas cuya osmolaridad sea mayor a 600 miliosmoles. Se recomienda evaluar las contraindicaciones para colocación de catéter venoso central, dentro de las que se encuentran pacientes coagulopáticos. Recuerde que dentro de las ventajas del catéter venoso central, se encuentra el uso para situaciones de urgencia en los diferentes servicios de la institución, permite el suministro de grandes volúmenes de medicamentos que requieran vía central. Las desventajas que se describen en la literatura están relacionadas con el alto riesgo de infección, a mayor número de vías y a mayor calibre mayor riesgo de infección, el uso por cortos periodos de tiempo para posteriormente cambiar a otras opciones de catéter que permitan mayor tiempo de uso si se requiere, la incidencia de hemo y neumotórax asociados a la inserción, entre otras. El catéter central de inserción periférica tiene los siguientes criterios de escogencia. Suministro de terapias intravenosas con osmolaridad mayor a 600 miliosmoles. Administración de terapia con medicamentos vesicantes o irritantes. Requerimiento de administración de medicamentos con pH menor a 5 o mayor a 7. Pacientes que previamente han presentado complicaciones asociadas a terapia infundida por catéter periférico corto o que han presentado flebitis de manera recurrente. Suministro de terapia intravenosa por 5 o más días, como ya se explicó previamente. Pacientes con contraindicaciones para inserción de catéter venoso central, como coagulopatias. Y o pacientes cuyo acceso vascular ha sido clasificado como regular o limitado. Recuerde que de una adecuada escogencia del dispositivo vascular, depende en gran parte la seguridad en la administración de la terapia intravenosa. Gracias por suscribirse a nuestro canal. El equipo de ucienfermería.org está a su servicio.